Gracias, Dios mío. Le pido a mi hermano Quino, siervo del Señor, que haga el favor de presentarme en oración al Señor. ¿Cuántos confirman esta oración diciendo amén? Vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Espero que lo hayas leído y que ya Dios te haya ministrado con ello, porque este es el objetivo: ser ministrados por Dios. El mensajero por sí mismo no tiene ningún poder ni nada que hacer en tu vida. Pero si es Dios el que dinamiza su palabra en este lugar, en nuestros corazones, algo puede pasar en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a dejar el verso 20 para el final, como un regalo envuelto para el final dentro de unos minutos. Vamos a dejar descansar al Aarón también este rato. Y no, si puede ser sin fondo, Juan, hasta cuando estemos acabando, ¿vale? Gracias, compañero. Último mensaje a la última iglesia. El más contundente de todos. El más cortante de todos. ¿Por qué dice el Señor: eres tibio? Comparando la vida espiritual con temperaturas. Hablando de frío, hablando de caliente y hablando de tibio. Es la primera vez que se menciona esta palabra en la Biblia. Y es la primera vez que se le da nombre a un tipo de personas que siempre estuvieron ahí, pero que no se les había dado mención en la Biblia. El Señor desde el principio tuvo seguidores fieles, discípulos que le amaban y que vivían por Él. Tuvo enemigos que le odiaban y que querían perseguirle a Él y a su iglesia. Defensores del Evangelio, enemigos del Evangelio. Pero en medio de esos dos, de los amigos y los enemigos, de los defensores y de los detractores, estaba esta especie,
a la que no se le puso nombre, una especie extraña, que por momentos se podía identificar casi por cualquiera de los dos grupos. Y aquí en Apocalipsis el Señor le da nombre y dice: conozco tus obras, eres tibio. ¿Por qué pone esa comparación? Hablando de frío, hablando de calor y hablando de tibieza. Dicen los que saben que en la ciudad de la Odisea, una de las cosas que no tenía era manantial de agua propio. De modo que la Odisea, para tener agua, tenía que abastecerse de las ciudades de alrededor. Y tenía un acueducto que venía de la ciudad de Hierápolis y otro acueducto que venía de la ciudad de Colosas. Por un acueducto venía agua caliente, por otro acueducto venía agua fría. En verano, cuando había que refrescarse y beber de uno de los acueductos, agua fría. En invierno había que bañar a los niños, preparar comida, agua caliente del otro acueducto. Pero había un problema, que se dice que por una mala edificación, por algún accidente de infraestructura, había un punto donde las aguas de los dos acueductos se mezclaban al llegar a la ciudad. Al mezclarse la caliente con la fría, se quedaba en una mitad de temperatura donde en verano no servía para beber y refrescarse, en invierno no servía para bañar a los niños ni para hacer comida, de modo que quedaba en un estado inútil por no definir su temperatura y no se podía hacer nada con ella. Y entonces el Señor le habla de tibieza a los de la Odisea porque conocen lo que pasa con la tibieza, con ese agua. Y le está diciendo: ¿has visto cuando el agua queda tibia, que por no estar en ninguna de las dos temperaturas no te sirve en verano, no te sirve en invierno? Pues me pasa así contigo, la Odisea. Es que por tu tibieza no encuentro utilidad en ti, porque no te defines en qué bando quieres estar, qué tipo de vida quieres vivir y cómo quieres ser. Y dice el Señor: por cuanto eres tibio. Vamos a preguntarle a la Biblia qué dice sobre el lenguaje del tibio, el lema del tibio y el destino del tibio. El lenguaje del tibio, el lema del tibio y el destino del tibio. El lenguaje del tibio, ¿qué dice el Señor? Porque tú dices, y aquí es donde le diagnostica el Señor la tibieza, en sus propias palabras. ¿Se han dado cuenta? El Señor basa su denuncia en una palabra que Él mismo ha dicho, que el propio la Odisea dice. Porque tú dices, es decir, y de ahí se diagnostica tu tibieza, lo siguiente: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y hermanos, sinceramente, con lo que yo pensaba que era un tibio, esta definición me confrontó totalmente a lo que yo pensaba que era un tibio, hasta que le pregunté a la Biblia qué es lo que es un tibio. Cuando el Señor va a dar el diagnóstico del tibio y dice: porque tú dices, digo, ahora va a decir que el tibio dice: voy al culto, pero luego me voy de juerga. Digo, si va a definir a un tibio, le va a decir: eres un tibio porque vienes al culto, echas a la ofrenda, pero luego tienes negocios ilícitos. Digo, ahora va a decir: eres un tibio porque vienes al culto, oras, levantas las manos, pero luego eres más valiente que nadie cuando hay un problema. Pero no le dice nada de eso. ¿Y cuántos creen conmigo que Jesús no tiene problema en denunciar algo si lo hay? Vamos a la Biblia. Y en otra de las iglesias que hablemos el otro día en Tiatira le dice: tienes ahí a Jezabel que hace esto, y lo enumera. Tenemos al apóstol Pablo que escribe a los Corintios y dice: se oye que hay entre vosotros esto, y lo dice todo tal cual. La Biblia en ese sentido no tiene pelos en la lengua. Entonces, si Jesús no lo dice en la Odisea, sencillamente es porque no lo hay. Pero si un tibio era el que venía y luego pecaba, el que vive de cualquier manera, el que está unos meses bien y unos meses mal, tampoco dice eso. No dice eres tibio porque vas y vienes. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la definición de tibio? Pues realmente a la Odisea no le diagnostica como tibio un pecado concreto. Dice: eres tibio porque dices: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Conformismo. Eso
es lo que le convierte en tibio. Es tibio porque se conforma con que le va bien en la vida, no le falta nada y encima tiene la etiqueta de cristiano. Y le ve el Señor y dice: tibio, te acabas de identificar como tibio. Porque tú dices: de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es lo que califica a la Odisea como tibia? El conformismo. Y por tanto la apatía. No quiero más nada, no persigo más nada, no anhelo más nada, no deseo más de Dios. Estoy conforme como estoy. Tengo para comer, tengo salud, la vida me va bien, pues me siento en mi banco y no quiero más nada de Dios. Conformismo. Sé que esto rompe ciertos parámetros, pero creo que por encima de los refranes que hayamos desarrollado, evangélicamente hablando, está lo que dice la palabra. Y aquí al tibio no le define un pecado grande, sino una fe mediocre. Por eso es tibio. No es tibio por pecados grandes, sino por fe mediocre. No le denuncia lo escandaloso de su pecado, sino lo mediocre de su fe. Es que para ser tibio no hace falta cometer pecados fuertes, no hace falta tener una doble vida. Es una fe mediocre lo que genera la tibieza. ¿Mediocre en qué sentido? Pues sencillamente. Mediocre porque el Señor llega a decir, ojo, ojalá fueses frío o caliente. Esta palabra siempre me ha impactado. ¿Cómo es posible que el que dio su misma sangre por salvar a los hombres diga, ojalá fueses una cosa o la otra? ¿Por qué? Porque el tibio, el frío, es frío porque nunca tuvo contacto con el fuego. Por eso es frío, porque vive en el frío del mundo, en el frío del pecado, en el frío del gobierno del enemigo. No ha tenido contacto con el fuego del evangelio, por tanto es frío. El que arde en Dios ha sido tocado por el fuego del Espíritu Santo y arde en él. Pero ¿qué pasa con el tibio? ¿Cuál es su diferencia con el frío? Es que el tibio sí tuvo contacto con el fuego. Es que hubo un día donde el tibio fue tocado por Dios. Por eso no es frío. Por eso le dice, no eres frío ni caliente. Si nunca hubiera tenido un toque de Dios, sería frío, no tibio. Pero es que un día tuvo un toque de Dios. Un día tuvo un contacto con el evangelio. Y no llega a ser frío del todo porque se dio cuenta que el mal del pecado y del mundo no era para él. Y dio un paso de separación. Pero un paso más corto del que debería dar. Es decir, el calor con Cristo está aquí. El frío con el mundo está aquí. Dio un salto de aquí, pero en vez de darlo completo para irse con Cristo, se quedó aquí. En tierra de nadie. Por eso no es frío ni caliente, porque no vive lleno del fuego, pero tampoco vive por completo en el mundo. Tuvo contacto con el fuego. Empezó bien. Vamos a la Biblia. La Odisea empezó bien. ¿Por qué? Fundamento bíblico. Juan les habla y les da salutación de hermano. Dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Y les dice, yo Juan, vuestro hermano. Es decir, no son una iglesia no son de una religión extraña de por ahí. ¿Entienden? No es una religión, no son testigos de Jehová, no son budistas, no son Hare Krishna, no son Nueva Era, no son nada de eso. Empezaron en la fe, empezaron en el cristianismo, empezaron en el camino y empezaron bien. Juan dice, yo Juan, vuestro hermano. Además de que les dice, yo Juan, vuestro hermano, les da salutación de hermano. Si Juan les llama hermanos, muy lejos del camino no estaban. Además de eso, Juan ve una visión y ve 7 candeleros y 7 estrellas. La estrella que está en la diestra del Señor es el pastor de la Odisea. Y el candelero que hay a su alrededor es la iglesia de la Odisea. De modo que en un comienzo empezó bien y tenía una identidad.
Se alejó del frío del pecado porque tuvo un contacto con el fuego y dio un paso y se quedó ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que hubo un punto donde se conformó. Y aquí entramos en el lema del tibio. ¿Me dejas que te lo comparta? ¿Cuál es el lema del tibio? El problema del tibio es que no es amigo íntimo ni es enemigo declarado. El tibio no ataca el evangelio, pero tampoco lo promueve. ¿Y eso qué hace? Que el Señor diga, ojalá fueses una cosa o la otra, porque en pocas palabras, hay más esperanza para un inconverso sincero que para un tibio. Hay más esperanza. Porque un inconverso sincero, igual que es sincero para ser inconverso, y que no aparenta ser cristiano, no aparenta creer si no cree, no aparenta fe si no la tiene, un inconverso sincero, si Dios le toca el corazón y hay un cambio, si fue sincero para ser inconverso, lo será más para ser cristiano. Porque no hay cuento en su boca, en su corazón, en su forma de vida. Por eso hay más esperanza, ¿para quién? Para un Saulo que respira amenazas, que persigue cristianos. ¿Por qué? Sencillamente porque estaba cegado. Y dice Pablo, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hay más esperanza para un Saulo que para un Simón el mago que está ahí, que se bautiza, que está con ellos, pero realmente no sabes qué quiere ni cuándo lo quiere. ¿Por qué? Porque al Pablo enemigo, al Saulo lo toma Dios, lo derriba, se cae siendo un fariseo y se levanta siendo un apóstol. Pero Simón el mago, que ha creído, que se ha bautizado, que está dentro, que está ahí, pero no termina de definirse, está dentro, pero está pagando por recibir el poder. Está dentro, pero le tiene que decir el apóstol, perezcas tú y tu dinero contigo. Porque está dentro, pero no se define. Por eso hay más esperanza para un inconverso sincero que para un tibio. ¿Cuál es el lema del tibio? El lema del tibio es el siguiente: ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. El tibio vio de lejos la luz, se dio cuenta que era mejor que la oscuridad y dio unos pasos de acercamiento hacia la luz, pero cuando vio el compromiso de estar en la luz, tampoco lo quiso del todo. Pero cuando vio el tormento de estar en las tinieblas, tampoco lo quiso del todo. Pero vio el compromiso de estar en la luz y tampoco lo quiso del todo. Y dijo, me quedo en medio. Ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. Ni atormentado por Satanás, ni tratado por Dios. Ni el yugo del pecado para condenación, ni el yugo de la obediencia y el servicio a Dios. Aquí me quedo en el medio. Ese es el lema del tibio. El tibio está viviendo lo que un escritor llamó un evangelio de $3. Y vamos a llamarlo 3 euros. Un evangelio de 3 euros. ¿Qué decía este hombre? Lo definía de la siguiente manera: la fe mediocre, la fe sin compromiso. El evangelio de $3 lo define el escritor de la siguiente forma: me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. No quiero tanto de Él que me haga amar a mis enemigos, ni perdonar a mis ofensores, ni salir de mi comodidad. Quiero lo justo para sentir la paz que necesito sentir. Quiero que sea el equivalente a un café caliente o a una siesta bajo el sol. Quiero éxtasis, pero no transformación. Quiero el movimiento en el vientre, pero no el nuevo nacimiento. Quiero medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. Quiero lo suficiente para perder el miedo al infierno. Quiero $3 de Dios, por favor. Es lamentable, pero tenemos que admitirlo. Hay gente viviendo un evangelio de $3. Lo suficiente para perder el miedo a la condenación. Lo suficiente para perder el miedo a la ruina.
Lo suficiente para perder el miedo a la mano destructora de Satanás. Lo suficiente para que las tinieblas no acaben conmigo y con mi casa. Voy para acá, pero luego ahí está la cruz. No, tampoco, eso es demasiado. Ahí está el yugo del que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No, eso tampoco. Ahí está el servicio a Dios, el entregarle tu vida. Ahí está tu casa. Ahí está entregarle tus medios, entregarle tu fuerza, tu familia. Bueno, no, eso tampoco. Ahí está el tomar decisiones siempre con Dios por delante. No, eso tampoco. Quiero quedarme en medio. Quiero la paz de esta casa, pero no sus normas ni sus principios. Quiero las promesas de la Biblia, pero no sus exigencias ni sus demandas. Quiero los beneficios, pero no los compromisos. Quiero 3 euros de Dios. Quiero quedarme aquí en el medio. Pero tengo una noticia: no existe término medio. O la luz o las tinieblas. O la luz o las tinieblas. O camino de muerte o camino de vida. Dice la palabra de nuestro Dios, que nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El tibio quiere crear una isla particular donde quedarse en un lugar donde no llega a perjudicarse de los males del mundo y del pecado, pero tampoco de los sacrificios de la vida cristiana. El problema es que eso es una ilusión, es una falacia. Esa isla no existe. Quien se queda a vivir ahí, Satanás lo está engañando. ¿Por qué? Porque dice el Señor: eres tibio. ¿Cómo trato contigo? ¿Trato contigo como inconverso? ¿Te trato como hijo? ¿Te trato como cristiano? ¿Qué hago contigo? ¿Te llamo a mi servicio? ¿Te llamo al arrepentimiento? ¿Qué hago contigo? Si no decides el camino donde quieres estar, hasta el punto que dice el Señor: ojalá fueses una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque aquí viene el destino del tibio. El destino es el siguiente, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es un estado de vida, un estilo de vida, donde pronuncio el nombre de Jesús con mi boca, pero Él no es el dueño de toda mi forma de caminar. No necesariamente hago nada malo, ni me voy al mundo a pecar, pero vivo bajo el conformismo de no querer obedecer a Dios al 100% ni en todo lo que Él me pida. Ese es el lema del tibio. Estoy a gusto como estoy. Dios, no me saques de la barca. No me comprometas más. No quiero más, no quiero meterme tan de lleno. Me quedo aquí. Un evangelio que solo sirve para sentirme bien. Pero evangelio no solo es sentirse bien. Es ser moldeado y triturado en la cruz hasta parecerse a Jesús. Ese es el evangelio. Pero el tibio quiere una versión más llevadera. La tibieza consiste en: no me voy al mundo, Señor, pero tampoco me pidas que viva de lleno para ti. Y dice el Señor: eso tiene un fin penoso. Porque aunque empezaste bien, aunque en su día tuviste un toque por querer quedarte en el medio, sin pasión, sin entrega, apatía, sin un amor que arda por mí, al querer quedarte en el medio, pidiéndome todo pero sin darme nada, al querer quedarte en el medio, en la tibieza, hay un destino: es que te vomitaré de mi boca. Y este ejemplo, que suena humanamente desagradable, es un ejemplo que pone el Señor claramente de un cuerpo cuando no acepta algo, cuando es intolerante a algo que lo daña. Y el cuerpo toma esa medida para evitar más daños dentro del cuerpo, expulsa lo que va a dañar el cuerpo por dentro. Y dice el Señor: pues por el bien de mi cuerpo te vomitaré de mi boca. Y cuando el tibio es vomitado de la boca del Señor, y alguien dijo: los tibios serán vomitados cuando el cuerpo y la cabeza se unan en el gran día, cuando suene la trompeta, se une Cristo y la iglesia, entonces el tibio quedará fuera. El destino del tibio es el más triste que hay. Haber conocido la verdad
y acabar en un destino con aquellos que eligieron la mentira. Porque no tiene otra palabra. Cuando el Señor dice que hará eso, no está hablando de una disciplina. Está hablando de un juicio definitivo, expulsión del cuerpo. Está diciendo, fuera de mí. La tibieza tiene un final fatal. Su lema, ni destruido ni transformado. Su vocabulario, estoy bien como estoy. No me falta nada. Si alguien aquí siente esa punzada en el corazón y decir, no estoy como tengo que estar, no le doy lo que le tengo que dar a Dios. Si piensas y sientes eso, todavía no eres tibio. Porque el tibio se cree que está bien. Pero el que ama a Dios siente el dolor. Siente el dolor de no estar donde debe de estar. Siente el dolor cuando no le entrega a Dios un área que le tiene que entregar. Siente el dolor de no estar sirviendo donde tiene que servir. Siente el dolor de estar por debajo del nivel que él mismo espera en Dios. Pero el tibio, ¿qué es? El tibio es insensible. No tiene ojos, oídos espirituales ni sentimientos. Estoy bien, no hago nada malo, punto. Vengo a mi culto, ya está, y creo en el Señor. No me pidas más manifestación de fe, no me pidas más vida de obediencia, no me pidas más fruto, no me pidas más escuela en Cristo, no me pidas más parecerme a Jesús, más transformación, más entrega, no, de eso nada. Estoy aquí, no hago nada malo, voy al culto. Y dice el Señor, tibio, tibio, hay un destino fatal para el tibio. Así no se puede estar siempre en el cuerpo. Hay un momento donde el tibio será vomitado, porque este camino no es para los que huyen del mal. Es para los que abrazan a Jesús, reciben a Jesús y viven gobernados por Él. Y ahora habla el Señor y le dice, ¿y no sabes que eres pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo? Y ahora sí ve sonando eso cuando puedas, que me falta poco. ¿Por qué dice la Odisea soy rico? Era una ciudad rica, tan rica, que una vez hubo un terremoto y había una riqueza por habitante tan grande que sin ayuda del Estado, de Roma ni de nadie, se levantó sola del terremoto. Esa era la Odisea. Lo que sería cualquiera de las ciudades más ricas de Suiza ahora mismo, o de Singapur, países de los más ricos del mundo, donde cada habitante normal vive como un rico de aquí. Pues era tan rica la Odisea que se levantó de un terremoto sola, sin ayuda de nadie, y se sintió autosuficiente. No necesito ayuda de nadie, yo puedo. Escucha, y eso es otro síntoma del tibio. El tibio se siente autosuficiente. Yo puedo, yo hago, yo consigo. Y le habla el Señor y dice, que sí que eres rico. Bien. Otra cualidad que tenía la Odisea es que había una raza de ovejas allí diferente a las demás, que daban un tipo de lana, a la que llamaban lana negra, que como solo salía de allí, se hacían ricos exportando la lana. De modo que el que quería esa lana solo se la podía comprar a la Odisea. Y la Odisea se enriquecía, ¿cómo? Vistiendo a los demás. Pero es que además, en los minerales que había por la Odisea, se producía un colirio. Y estaban los mejores oftalmólogos de aquel tiempo. Y cuando alguien necesitaba algo para los ojos, se le decía, vete a por colirio de la Odisea. Daros cuenta. Millonarios que se levantaban de un terremoto solos. Exportadores de ropa que vestían a las demás ciudades. Y exportadores de colirio que ayudaban a los que tenían problemas de vista. Y le dice el Señor, primero, eres pobre, desventurado, ciego y desnudo. Compra de mí vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Oro refinado en fuego para que seas rico y colirio para que veas. Resulta que al final Jesús les hace ver que donde más autosuficientes se ven
es donde menos tienen, es donde menos pueden, es donde menos alcanzan. Y es que cuando Dios me confronta, cuando Dios nos confronta, precisamente un encuentro con Dios produce eso, que en las áreas donde más capaz te sientes, no sé cómo lo hace Dios, pero al final lo consigue. Te hace ver que ni puedes, que ni tienes, que ni llegas, que ni alcanzas, ni consigues. Dice Dios, sí, eres exportador de ropa, pues yo te digo que estás desnudo, compra de mí vestiduras blancas. Eres rico, pues yo te digo que compres oro refinado en fuego. Eres exportador de colirio, pues yo te digo que unjas tus ojos con mi colirio para que veas. Es decir, hasta que yo no te vista, estás en vergüenza. Hasta que yo no te enriquezca, estás pobre. Hasta que yo no te lave los ojos, estás ciego y no puedes ver la realidad. Porque el tibio vive engañado. Vive en un mundo virtual, donde se ha hecho un Dios a su manera. Un Dios a su manera, que no es otra cosa que un ídolo. Un ídolo es lo que el hombre reproduce, llamándole Dios. Se ha hecho un Dios a su manera, un evangelio a su manera, una Biblia a su manera. Y dice Dios, estás engañado. Te espera lo peor. Por eso le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Les ama. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Pero voy a acabar. Habíamos dejado envuelto el verso 20. Después del mensaje más contundente de Jesús. Después del mensaje más cortante. El que no reprende a la mujer adúltera. Le dicen, ni yo te condeno, vete y no peques más. El que no pone verde a la samaritana y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, le pedirías tú a él y te daría agua de vida. El que no echa la bronca al ladrón que se arrepiente en el último momento y le dice, hazme un juego contigo en el paraíso, por favor, en tu reino cuando vengas. Dice, tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ay, a la mujer de mal vivir, a la otra de peor vivir todavía, y al ladrón en la cruz no tiene una reprensión para ellos. Ve su corazón y les dice, adelante, te amo, te restauro, te perdono. Ese mismo que les habla a ellos de esa manera, se vuelve contra el tibio y le dice, eres pobre, desventurado, ciego y desnudo, estás en la ruina, te voy a vomitar de mi boca, te tengo que vestir, te tengo que hacer rico, te tengo que lavar los ojos porque así no puedes seguir. Ese es nuestro Dios, el que era más comprensivo que ninguno con pecadores, con publicanos, con los que nadie quería acercarse, pero luego se volvía contra los fariseos y le decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas de la ley, habéis quitado la llave de la ciencia, os quedáis en medio, no entráis ni dejáis entrar. ¿Te das cuenta? A los que nosotros tiraríamos del terreno y no querríamos ver, él se hacía su compañía, y si estaban arrepentidos los convertía en su compañía y en su círculo de amigos. Y al que aparentaba ser y no era, al que tenía posición y no era, al que vivía de cualquier manera por dentro pero con etiqueta por fuera, le decía, tú no puedes seguir así, no te voy a bailar el agua, no te voy a decir que está bien cuando no lo estás, no te voy a decir que estás en mi presencia cuando no lo estás, no te voy a decir que te voy a bendecir cuando no lo voy a hacer, o cambias o te vomito de mi boca, o cambias o esto así no puede seguir. El mensaje más cortante de Jesús para el tibio acaba diciendo, cuando el tibio está contra un rincón tiritando, diciendo, pero ¿hay remedio o no? Porque este es el final sorpresa. El remedio del tibio. Porque si hablamos de problemas hay que hablar de remedios. Cuando parece que resulta que no tiene remedio el tibio, y yo ya estoy diciéndole al tibio, no tienes remedio porque eres tibio, me dice el Señor, Emilio, calla un momento, dime. Que no he terminado el mensaje. Vale. Usted dirá, me queda una cosa por decir. ¿Cuál, Señor? Que yo estoy a la puerta y llamo. Y que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Porque los hombres confrontamos para avergonzar, para destruir, para hacer sentir mal, para humillar. Pero él confronta, él golpea con su martillo, con su espada, para al final acabar diciéndole al tibio, pero escucha, que si quieres te invito a cenar esta noche y las cosas pueden cambiar si te arrepientes.
Este es el amor de nuestro Dios. Después de abrirle los ojos, hacerle ver su realidad y decirle: te vomito de mi boca, te espera el infierno. Cuando el otro dice: pero no tengo solución, le enseña la mano traspasada y le dice: claro que tiene solución. Hay solución con una cosa. ¿Cuál? Pues solo hay una cosa que cambia al tibio. Un mensaje no cambia al tibio, un culto no cambia al tibio, un pastor no cambia a un tibio, pero una cena con Jesús. Como cenes con Él, no sé qué pasa, pero entro siendo un tibio y salgo lleno del fuego del Espíritu de Dios. Esta es la gracia y la misericordia de nuestro Rey. Después de confrontarle con su realidad, le invita a cenar. Y dice: esta noche, quien quiera, estoy a la puerta y ya. ¿A qué puerta, Señor? A la puerta del tibio, a la puerta del apasionado, del discípulo, no. Con eso no está la puerta, está con ellos, está dentro. Pero ¿cuál es el problema del tibio? Es que ha venido al culto, pero ha dejado a Jesús en la puerta de su vida, en la puerta de su casa. Si alguno oye mi voz, es un llamado individual. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Es un llamado personal. Entraré a Él. Ese es el problema del tibio. El tibio quiere vivir una fe pública, pero luego ha dejado a Jesús fuera de los aspectos importantes de su vida. Tiene que tomar una decisión, la toma sin Jesús. Tiene que tomar un camino, lo toma sin Jesús. Su forma de ser sin Jesús. Su vivir diario sin Jesús. Quédate ahí en la puerta, ya te llamaré cuando te necesite, pero de momento no me molestes. Déjame aquí en la puerta, y Él en la puerta llamando. Díganme ustedes la humildad, la paciencia, la manera de ser de Él. Hermanos, llamas a la puerta 2 veces y si no te contestan, bueno, pues ya volveré, ya te llamaré. No me quieren abrir, ya he llamado, no me quieren abrir. Él se queda 1 año llamando a la puerta, otro año llamando a la puerta, otro año llamando a la puerta, llamando. Señor, siendo tú tan grande, ¿qué haces a la puerta del pobre, miserable, ciego y desnudo? Y te puede decir: es que es el que más lo necesita, porque no sabe la ruina que tiene encima. Él está diciendo que no me pasa nada, que estoy bien, que no me falta nada. Y yo diciéndole: ábreme ya, que el tiempo se acaba. Ábreme ya, que quiero cambiar tu vida. Ábreme ya, que te espera la ruina. Y el otro: que no, que estoy bien. Y él: ábreme la puerta. El amado de Cantares llamó y dijo: ábreme, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Ábreme, que el rocío cae sobre mi cabeza. Y dijo la tsunamita: no te abro. Dice: pero cuando vi su mano entrar por el cerrojo, intentar abrir, me levanté, intenté abrirle. Dice: pero mi amado ya se había ido. El amado de Cantares, sin ser ni la millonésima parte de lo que es Él, llamó unas cuantas veces y como no la abrió, se fue. Aquí tenemos a uno más grande que el amado de Cantares, que sigue llamando. Le siguen diciendo que no y sigue llamando a la puerta del corazón diciendo: ábreme, ábreme, cena conmigo, que una cena conmigo te puede cambiar, una cena conmigo te puede transformar. Lo normal es que el mendigo sueñe cenar con el rey. Lo normal es que un mendigo llame a la puerta de un palacio y le echen y le digan: mendigo, sal de aquí. Pero ¿de cuándo un rey llamando a la puerta de un mendigo? Aquí es el rey el que sale del palacio y se queda a llamar a la puerta del mendigo: ábreme, 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 ábreme. Y el otro no le abre, pero él está llamando, llamando, llamando. Hoy vengo a decir: ojalá nadie necesite este mensaje, pero si alguien ha oído palpitar la voz de Dios en su corazón, te vengo a decir: Jesús todavía está llamando y todavía estás a tiempo. Si quieres abrirle la puerta, todavía hay asiento libre para cenar con el Rey de Gloria. Y le abre: Señor, ¿y qué te pongo? Si mira cómo está todo, si no tengo nada. Como decía Rodolfo Loyola, si solo puedo compartir contigo mi hambre y mi sed. Y dice él: tranquilo, que me invitas, pero que la cena la pongo yo. Yo solo quiero que abras la puerta, pero yo vengo y te digo: toma, esta es mi carne, esta es mi sangre, cenemos juntos. Vive una experiencia de transformación. Termino diciéndote que te aseguro que una cena con el Rey de Reyes puede cambiar a una persona para siempre. Uno no es el mismo después de una noche con Dios que tendrá una noche con Él.
compartir secretos con Él, escucharle, recibir el toque de su Espíritu. Si alguno me abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Te hago un llamado, y no a venir aquí al frente a orar por ti. Tienes una cita esta noche en tu cuarto con Dios, para encerrarte y cenar con Él y decirle: Señor, vamos a cenar juntos. Transforma mi vida, porque no quiero ser tibio, quiero ser un apasionado. Quiero amarte por encima de todas las cosas. Y acaba diciendo: y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dos destinos posibles: ser vomitado de su boca o sentarte con Él en su trono. Todo depende de la decisión que tomemos hoy. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Puedes ponerte en pie un instante? Gracias, Señor. Gracias. Emilio, dinos cuánto ha salido de la ofrenda y adoramos al Señor. 92 euros, gracias por ello. Sensación mía, hermanos, oh Dios está aquí. Puedes cerrar tus ojos un instante y ahora abrir tu corazón. Si quieres cenar con Él, una cena de transformación, una experiencia íntima de comunión con Él, donde nuestro corazón sea transformado. Si has visto síntomas de tibieza en tu vida, échala fuera, dile: tibieza, te vas en el nombre de Jesús. Te rechazo, no te quiero. Quiero el fuego del Espíritu de Dios. Quiero ser lleno de su amor y de su presencia. Gracias. Padre, bendice a tu pueblo. Ministralo como solo tú lo sabes hacer, Señor. Nosotros solo podemos hablar, pero te ruego que seas tú quien toque el corazón y quien transforme la vida. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor. Que desde esta noche haya un comienzo de cambio en personas que están hoy en este lugar. Que tu propósito se cumpla en nosotros. Gracias. Aarón, da gracias al Señor.